hablábamos hace un ratito de cómo le afecta esto también a los niños y de la violencia económica que viven un montón de mujeres, que la mayoría son mujeres en este país y que cruza todo nivel social, ¿eh? Por supuesto que afecta muchísimo a las personas que más les falta. Por eso la tenemos a ella, la doctora Marisol Manzano, es psicóloga. Hola Marisol, buenas tardes, bienvenida a Las Bravas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estábamos charlando un poquito de este tema, ¿no? De que se hizo una encuesta que más del 70% de las mujeres no reciben la ayuda económica, no, está mal dicho, porque es la obligación de los progenitores de sostener económicamente los gastos de sus hijos. Sí, atrás de todo eso Sí, hay algo muy importante que podemos arrancar a hablar desde ahí. Hay una situación de poder, siempre atrás de todo esto hay una situación de poder. Para que alguien sufra de violencia económica, sufre sí, de otro tipo de violencias también. dentro de esa casa. La violencia económica es una consecuencia de otro tipo de violencias Por que supuesto. venimos sucediendo. Vos sabés que hay un estudio en España Sí, que de una población de un 100% de denuncias de mujeres de violencia de género o de violencia física y emocional, sí, el 80% de ese 100, el 80% eran mujeres que tenían una calidad económica muy inferior a la del hombre o no tenían una calidad económica. ¿Qué quiere decir? Que eran mujeres que dependían económicamente de este marido. ¿Qué termina pasando con todo esto? Que si yo dependo de vos, vos tenés un poder sobre mí. sobre la Por otra eso persona. dependo. Sí, Exacto. Y en ese poder hay una línea muy finita que es la dominación hacia el otro. Entonces la mujer que termina haciendo, se termina quedando. Y se termina quedando por los hijos, porque te vienen y te dicen, no, mira, Sol, ¿cómo me voy a ir? Y me voy. doctora, Si yo estoy en riesgo, me voy. totalmente. Y muchas mujeres se quedan. Y muchas mujeres, Sí. cuando ya no están más con el padre de sus hijos, sufren esta situación de que después el padre no cumple, ¿no? Exacto. Con la parte económica que le corresponde. ¿Y Entonces, sabés por qué no cumple? ¿por qué? ¿Sabes por qué? Es súper interesante. ¿Sabes por qué no cumple? Porque es una manera de seguir sometiendo al otro. Si yo no te doy, te hago recordar todo el tiempo lo bien, entrecomillado, gigante que estabas cuando estabas conmigo. Por eso no te doy. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Cuáles son los primeros signos de la violencia económica para las mujeres que nos están mirando en este momento? Vamos a dividir el territorio, ¿no? Porque podemos tener violencia económica en una población baja y podemos tener violencia económica en una población más elevada, económicamente hablando. En cualquiera de los dos, la violencia es la misma. Es no darle al otro algo para que se maneje independientemente. Por ejemplo, necesitas ir a hacer las compras, me tenés que pedir plata. O vamos juntos, que ese ya es el extremo, ¿no? Totalmente. Vamos juntos. Entonces yo te restrinjo toda capacidad de que vos puedas irte a algún lado sin mi aprobación o sin mi acompañamiento. Eso es una dominación. Cuando una mujer empieza a sentir que no puede decidir nada, porque si vos no tenés dinero básico, ir a comprar el pan, ir a comprarle los útiles a los chicos, si vos no tenés el dominio de lo mínimo en tu casa, obviamente dependés del otro. Claro, no puedes adquirir nada sin mí. Nada. No podés decidir nada, no adquirir. Vos no podés decidir nada si no tenés un manejo económico. Totalmente. Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vero, te saluda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vero? Bien, todo bien. Yo creo que también en este tema, Sol, corregime si no, bueno, me imagino que a vos te deben llegar muchas consultas sobre este tema. ¿Es así? ¿Cuánto en porcentaje tenés vos de visitas de madres que están atravesando por esta situación? Digo, para entender el contexto, porque me parece que también se abren muchas aristas. Si bien existe una violencia económica, que es ejercer el poder del hombre hacia la mujer para tenerla siempre debajo de sus alas, también hay muchos hombres que no pueden cumplir porque hay una situación económica que no los acompaña, muchos que se quedaron sin trabajo y demás. Pero el más fuerte de consultas que a vos te llega a tu consultorio, ¿cuál es? No me puedo ir. Yo me quiero separar, pero no me puedo ir. Claro. Así arranca la frase, ¿no? Y cuando vos empezás a ir para atrás, empezás a encontrar
que en realidad lo que no tiene es un manejo de su libertad económica, porque la violencia económica va de la mano de la libertad económica. La violencia psicológica, olvídate también. También, va de la mano. Porque vos sos inútil, porque vos no podés generar, porque vos no podés. Sin mí no sos nada. Yo te digo, no, pero además de uno de los principios, pero de los derechos personalísimos del ser humano, que es la libertad, digamos, ¿no? Total. O sea, pero si yo a vos no te doy dinero, claro, ¿sí? Te aporto la libertad. Pensémoslo al revés. ¿Qué hacemos cuando uno de nuestros hijos empieza a crecer? ¿Qué es lo primero que decís? Bueno, yo lo voy a empezar a dejar que se maneje solo. Sí. Para que se maneje solo, le doy libertad. Tener que darle dinero. Y claro, para que tenga su libertad, para ir a comer. Y hoy con el un dinero es amigo, libertad, es así. Y sí. Y sí. El que lo quiera entender así está buenísimo. No, porque te genera independencia. Es que sí. Te genera independencia de la otra persona, claramente. Exacto. Y es más, hay un nivel como un poco más a lo que decía Vero todavía, que es que esto es peor, cuando la mujer trabaja y tiene sus ingresos y el hombre tiene esa manipulación tan gigante de hacerte creer, de hacerte creer que dámelo, que yo lo distribuyo, yo veo dónde lo invertimos. Y la mujer, aunque no lo creas, y no te estoy hablando de gente que no tenga alguna capacidad intelectual. No, para lo pasé. Creo que muchas mujeres lo hemos pasado acá, porque cuando uno, digamos, porque claro, cuando pasás a hacer, el matrimonio, la pareja, es una sociedad, ¿no? Y los bienes son gananciales, son de ambos, digamos. Escuchá, Claro. es una sociedad, pero es una sociedad que la mujer suele estar en inferioridad de condiciones, no tiene el mismo paquete accionario, a ver si nos entendemos. Sí, es cierto. No tiene el 50 y 50, No. siempre hay un 60 y un 40. Porque además las mujeres no ganamos lo mismo que los varones. Y muchas veces es mentira. tampoco saben las mujeres en profundidad sobre los negocios del marido Por supuesto. un montón de razones que tienen que ver o por la cultura machista o por lo que fuere, pero muchas veces que las mujeres realmente a veces se dice, ¿cómo puede ser que sea la mujer y no sepa de qué trabaja el marido? Y muchas veces la mujer realmente Bueno, le pasó a Karina, tiene una posición dentro del hogar que no lo puede hacer. ¿Se acuerdan el caso de Karina Jelinek con Fariña? Con Fariña? Sí, Que realmente la sobreseyeron porque dijeron, esta chica no tiene ni idea. O sea, Y Marina Calabró lo mismo. Otra. y no había también maldad, Marina. ni Otra. animosidad, ni nada por el estilo. ¿Qué Y va a hay hacer? diferentes capacidades intelectuales Ahora, fuertes. doctora, ¿qué pasa con las sanciones que impone el Estado cuando, por ejemplo, que decían que no le renovaban el registro de conducir, que pasaban al registro de deudores alimentarios, A que no uno le podían hacer prohibieron la entrada trámites? a la cancha. ¿Es cierto eso o es un verso? Bueno, pueden sacar otra cosa. Sería genial. En de Mendoza- alguna manera, porque el hombre a lo que le tiene miedo es que le saques algo. Doctora, en Mendoza había una época en que y que esto lo hicieron los padres de la guarda, que también fue una asociación de padres a los que las madres no les dejaban ver a los hijos, aunque cumplieran con las cuotas, ¿no? Porque también está el otro lado. Bueno, los padres de la guarda hicieron, para que te cuento esto, para que la gente sepa, promulgaron una ley donde en el diario del domingo salía una lista donde se escrachaba a todos los padres que no pasaban la cuota alimentaria. Mira. En el diario Los Mirá Andes, lo que que te digo que es como el Clarín, ¿no? Acá una cosa, Claro, o Nación. Mirá lo que acabas de decir es genial. Vos acabas de decir, ¿qué pasa con los padres que no pasan la cuota? ¿Y qué pasa con las madres? Vamos a ser equitativas dentro de lo posible. ¿Qué pasa con las madres que tampoco le dan a los hijos a los padres? Que el tipo paga, ¿sí? Porque la violencia económica existe. Claro. Y también existe la retención del hijo por parte de la madre. Sí, claro. Porque quiere más, porque Extorsión, quiere más. O sea, sí. Total, el poder, mira, esto está dividido así. El poder del hombre en una separación, ¿sí? De un matrimonio que se separa y tiene, ponele 2 nenes. El poder del hombre está en el económico y el poder de la mujer está en los niños. Totalmente mal utilizado, por supuesto, porque los dos son rehenes, terminan siendo todos rehenes del mismo circuito. Exacto. Exacto. Todos terminan Tal siendo cual. rehenes. Ujú. Todos. Como nosotros, que somos rehenes de un matrimonio que no sabe qué hacer. No te va la política. Claro, lo trae al plano de lo que pasa a nivel nacional. Para ponerle claro. pimienta y poner... Qué locura, ¿no? No podemos decidir, Es una cosa. Pero es que cuando vos no podés decidir algo, no importa el territorio donde estemos, no importa. Como decía ella recién, en el país, que estuve escuchando un cachito, o llevándolo a los matrimonios, o llevándolo a las relaciones de pareja, aunque no seas un matrimonio. En cualquier relación, lo primero que hay que establecer es que no puede haber una situación de poder donde el otro
decida y accione sobre vos. Porque una vez que vos naturalizaste esto, ya está. Es muy difícil correrte de este circuito. Totalmente. Qué lástima, Marianita, tan poco tiempo que tenemos con la Doctora, licenciada María por Sol. favor, tenemos que seguir con este tema porque es súper extenso. Dale. Hay muchísimo para hablar sobre esto. Por sobre todo, qué le pasa a los niños, ¿no? Cuando son rehenes o de lo económico o de sus madres. Es muy interesante este tema. Le agradecemos que nos haya atendido por su tiempo. La doctora Marisol Manzano, psicóloga, y la vamos a tener prontito de nuevo en Las Bravas. Muchas gracias. Muchísimas Gracias.